Okay, now, porque este canal es dedicado al aprendizaje de idiomas extranjeros, es que yo creo que sería también muy una buena idea cambiar al español, ¿no? Claro, por Y supuesto. tenemos Bueno, una historia, ¿no? sí, sí, Tenemos sí, una sí, historia de contar, que cómo sí, nos conocimos. sí, ¿Cómo pasó eso, Fernán? sí. De hecho, pues, bueno, yo no recuerdo si tú estabas estudiando español por tu cuenta o lo habías estudiado y lo habías dejado. No me acuerdo, pero es que nos conocimos no, 2 años atrás. Ca- Sí, ca- casi 2 años atrás, en verano. 2019. Sí, 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 2019 en el verano. Bueno, pues es interesante porque aparte de que estamos cambiando el idioma ahora, estamos cambiando a otra idea, ¿no? Que no es solo aprender por uno mismo, sino aprender con otros, ¿no? Y conectándonos con los demás. Pues bueno, la historia un poco... yo estaba en Rumanía, estaba buscando academias para aprender rumano en el verano, ¿no? Que estaban todas cerradas y si no estaban cerradas daban clases particulares que eran un poco caras y para un estudiante estar yendo a clases particulares, pues no, ¿no? Yo en ese entonces no tenía la mentalidad que tiene Robert y que Robert promociona en su canal de, pues, de aprender por uno mismo, No, yo no tenía tanto esa mentalidad, por eso estaba buscando academias, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban cerradas, eran muy caras, entonces preguntando por dónde encontrar academias y así, pues me conseguía a Robert en la calle y entablamos una conversación, ¿no? Y él vio que yo hablaba inglés y francés también, y él también los hablaba, ¿no? Un poco francés, un pero poco menos. sí, es que es muy gracioso porque nos conocimos por casualidad, ¿no? Y es que tú viniste a mí para preguntar ah, si yo supiera, ¿no? Dónde puedes encontrar un centro lingüístico. Y yo creo que la frase es que tú me has preguntado en inglés, si me acuerdo bien, pero yo no sé por qué tenía la impresión que tú eres nativo, que hablas tu idioma nativo es francés, pero no sé por qué. Ah, Y sí, sí, era por eso. Sí, sí. después de tu pregunta en inglés, yo te pregunté, tu parles en français, nous pouvons parler en français aussi. Y tú continuaste que sí, yo hablo también francés y solo al final averigüé que tú eres español, ¿no? De Sí, creo Venezuela, que ¿no? creo que también me preguntaste, ¿y hablas español? O algo así fue también, sí. Pero Y también, después, ¿qué hicimos después que habíamos conocido? Porque los días siguientes es que seguimos estar, ¿no? En contacto. ¿Y qué hicimos después? pues seguimos en contacto y lo que hicimos fue que yo estaba en Rumanía porque quería averiguar sobre la universidad, quería ver cómo era la ciudad de Gumures, ¿no? Ujú. Y ver, situarme en ella, cómo era la universidad y también a ver si aprendía rumano, si entraba en la universidad. Todavía igual entrar en un futuro, no lo sé. Pero bueno, entonces, claro, te conocí a ti que hablabas distintos idiomas, tenías interés también y yo tenía interés, ¿no? De aprender rumano, de practicar francés, ¿no? Y enseñándote y tú de aprender francés y español sobre todo porque lo habías dejado allí, ¿no? Entonces, pues en el verano nos pusimos en un plan de estudio, ¿no? Un poco. Hablábamos en español un rato conversacional porque Robert ya tenía una base, bueno, un B1, un B2 bajo, un B1, eh, para conversar, ¿no? Entonces conversamos en español. También algunos puntos de francés, ¿no? Que nos beneficiaron a los dos. Y él también pues me enseñó un poco de rumano, que rumano no he podido, no tengo un nivel conversacional y no lo he estudiado últimamente, pero sí que me sirvió para aprender las bases del idioma, ¿no? Los tipos de declinaciones que tiene, los acentos, como las características de este idioma, ¿no? Que bueno, Sí, que es lo primero que se aprende al final. sí, Entonces, nada, estuvimos en ese plan un mes o así y sí. Pero qué guay, que siempre cuando teníamos tiempo, no sé,
al menos 3 o 4 días por la semana. Quedamos en la ciudad, encontramos un lugar perfecto para estudiar. Y es que, ¿sabes? Lo mejor en todo esto es que no tenemos que buscar profesores o no sé por qué. Si tienes la gente adecuada, la persona con quien crees que puedes conectarte, ¿no? Es la mejor manera de practicar los idiomas y también aprender de tus errores, ¿no? Porque tú, cuando yo estaba enseñándote rumano, ¿no? Estoy seguro que en algunos casos cometí errores, ¿no? También tú no eras, pues, no sé, tan seguro cómo explicar esa frase en francés, pero haciéndolo activamente, ¿no? Y enseñándolo uno a otro, es que yo creo que nos dimos cuenta que, qué fuerza tiene eso de practicar juntos, buscar la gente adecuada y sin profesores, porque la gente, es que mucha gente quiere que solo puedes aprender un idioma si encuentras un profesor y tienes un profesor, pero eso no es la verdad. Claro, también, bueno, pues podemos decir que a partir de este modelo de aprendizaje, no el autodidacta solamente, que también hace falta o que te lo enseñen o que lo aprendas por ti mismo. Yo Sí, diría que lo recomendable es un poco de ambas, ¿no? Sobre todo sí, por ti sí, mismo. sí. Pero luego está este otro método, ¿no? O esta otra técnica que es pues con otras personas, ¿no? Encontrarse con otras personas, ¿no? Que yo creo que tiene distintos valores prácticos, ¿no? Entre ellos, conocer a alguien, ¿no? Si tenéis intereses, si una persona tiene intereses en distintos idiomas, pues por lo general también va a ser una persona un poco más abierta, interesada en distintas culturas, en moverse, ¿no? Entonces, también van a haber intereses aparte de los idiomas y puedes tener pues una buena relación con una persona, ¿no? Puedes tener una amistad, ¿no? Eh, y también, pues es un método pues, que nos permite ahorrar dinero, ¿no? Y también practicar el enseñar, porque el enseñar un idioma ya es una habilidad, ¿no? Que puede ser profesional, ¿no? Imaginaros que yo me voy pues, a otro sitio a enseñar español, pues podría tener un ingreso a partir de ahí, ¿no? Tienes la confianza en ti mismo, ¿no? Claro, el enseñar y el ser enseñado, ¿no? Entonces, Sí, pues bueno, en general, yo creo que es como uno de los tres bloques fundamentales, ¿no? O que no se suele tratar tanto, no se suele hablar tanto. Se habla mucho de clases, también de estudio por su cuenta, de, bueno, hay que esforzarse, pero también este aspecto más humano, ¿no? Que al final las lenguas, la intención de ellas es también conectar con la gente, ¿no? Pues ese aspecto no se suele divagar mucho, ¿no? No se sí, suele darles mucha vuelta. sí. Bueno, Tienes toda la razón y pues muchas gracias por aceptar esa invitación y espero que en el futuro vayamos a hacerlo otra vez, ¿no? Esa conversación y sí, es que mucho gusto. vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, Robert, por la invitación también y muchas gracias a Sí. los, eh, a los viewers, ¿cómo se dice? A ver si lo dices en español. A los, Pues no sé, es que suerte a todos que quieren aprender un otro idioma y no saben cómo empezar. Y no sé, saludos a todos y que tengáis un muy buen fin de semana. igualmente, venga, Chao. hasta luego.